El primer amor de mi novio fue celebrar su cumpleaños en la playa jugando con él. Le propuso ir al mar a grabar un vídeo. En mi vida anterior, mi novio dejó esta actividad por mi insistencia. Sin embargo, esa noche el viento y las olas arreciaron. Excepto mi novio y yo. Todos los demás fueron arrastrados por las olas y desaparecieron sin dejar rastro. Después nos casamos. Pero cuando tenía 7 meses de embarazo, mi novio me arrastró al mar, me sujetó con fuerza y me ahogó viva. Antes de morir, escuché el odio en su lengua. Si no me hubieras impedido meterme al mar, seguramente habría salvado a Giselle. Ya llevaba a mi hijo en el vientre para entonces. Resultó que su relación con su primer amor llevaba mucho tiempo siendo impura. Resultó que me había culpado de la muerte de su primer amor. Así que en esta vida, cuando vi el cartel de peligro. Prohibido el paso. No lo detuve otra vez. Los vi a él y a Giselle caminar de la mano hacia el mar y saqué mi teléfono con una sonrisa. Sigue mirando hacia atrás mientras caminas. Te grabaré un hermoso vídeo como recuerdo. Para conmemorar la última escena antes de tu muerte. Mi deseo de cumpleaños es que todos puedan acompañarme a ir al mar a grabar un vídeo. Cuando Giselle gritó esta frase, los hombres y mujeres a su alrededor vitorearon y aplaudieron. Mi novio Xavier, a mi lado, también la miraba con una mirada de asombro. Alguien dijo con cautela, ya casi oscurece. ¿No es un poco peligroso meterse al mar ahora? Pero Xavier lo interrumpió. Muchas celebridades de Internet han publicado vídeos similares antes. ¿Qué tiene de peligroso? Hoy es el cumpleaños de Giselle. Todos deberían escuchar a la cumpleañera. Giselle se arrojó emocionada a sus brazos. Sus mejillas se sonrojaron de timidez. Hermano Xavier. Sabía que eras el más amable conmigo. Deberías caminar delante conmigo. Entonces deja que Ávalo suspire. Como si acabara de notar que estaba allí junto a ellos. Rápidamente retiró las manos que rodeaban la cintura de Xavier y le sacó la lengua. Lo siento. Hermana Lira. Estaba demasiado emocionado. El hermano Xavier y yo crecimos juntos como novios de la infancia. Como hermanos de verdad. No te importará, ¿verdad? Antes de que pudiera decir nada, Xavier intervino de inmediato. Claro que no. Lira no es tan mezquina. Nuestra relación es tan pura. Lira no lo malinterpretará. Cariño. ¿Verdad? Mirando las caras que se giraron hacia mí una a una. Me parece recordar el contacto gélido y penetrante del agua de mar cuando Xavier me rodeó en el mar en mi vida anterior. No pude evitar temblar. Al ver esto, habiendo cumplido mi obsesión. Xavier se quitó rápidamente el abrigo y me lo puso sobre los hombros. Con una expresión de ansiedad en el rostro. Cariño. ¿Te estás resfriando? ¿Quieres volver al hotel y descansar un rato? No tienes que participar en el rodaje en el mar después. Al oírlo decir esto, todos a mi alrededor suspiraban emocionados por lo cuidadoso que era Xavier y me elogiaban por tener tanta suerte de encontrar un novio tan considerado. Pero al ver su rostro pretencioso, sentí un profundo asco. Bajé las cejas para ocultar el intenso odio en mis ojos. Después de un rato puse cara de satisfacción. No importa. Todos vinieron a celebrar el cumpleaños de Giselle. Tenemos que hacer feliz a la cumpleañera. Bueno. Deja que Giselle y Xavier caminen delante. Y yo grabaré el vídeo. Giselle. ¿Quién nos miraba con envidia y odio porque nos elogiaban como pareja modelo? Inmediatamente se puso petulante al escuchar mi propuesta. Rodeó a Xavier del brazo y ambos caminaron hacia el mar. Y tomé una cámara a un lado y la revisé brevemente. El vídeo de la fiesta de cumpleaños de Giselle sí se había estado grabando todo el tiempo. Por supuesto. También grabó el vídeo de ella instigando a estas personas a meterse al mar con ella. La comisura de mi boca se curvó aún más. Programé una instrucción en mi teléfono para hacer una llamada programada al socorrista. Entonces solté un pequeño arrepentimiento. Ante la insistencia de Giselle, lo seguí. Giselle. Mira hacia atrás mientras caminas y sonríe a la cámara. En el visor. Giselle y Xavier sonreían radiantes.
Se veían muy dulces. Y detrás de ellos, el cielo estaba oscuro y las olas eran enormes y fuertes. Igual que en mi vida anterior. Llegó la tormenta inesperada. Giselle y Xavier fueron arrastrados por las enormes olas antes de que pudieran reaccionar. Los demás, instigados a meterse al mar, seguían gritando y nadando hacia la orilla. Pero estaban demasiado débiles. Los alejaban constantemente de la orilla. En mi vida anterior, cuando Xavier y yo llegamos al lugar, vimos exactamente la misma situación trágica. Eso también ocurrió hoy cuando Giselle propuso meterse al mar a tomar fotos. Les recordé que esa zona ya estaba marcada como peligrosa y que era mejor no intentarlo a la ligera. Pero se rieron de mí por ser demasiado precavido y no entender el romance. No tenía una relación profunda con los demás. Así que naturalmente no me importaría demasiado su destino. Así que simplemente llevé a mi novio Xavier y regresé al hotel. Sin embargo, no esperaba que esta decisión cambiara mi destino a partir de entonces. Llovió a cántaros. El agua del mar subió con fuerza. Y todos fueron arrastrados por las olas. Solo Xavier y yo, que habíamos regresado antes, sobrevivimos. Los que desaparecieron eran todos amigos de Xavier. Así que cuando estaba muy triste no sospeché nada. En cambio, me quedé pacientemente a su lado y lo consolé constantemente para calmar sus emociones. Nos casamos apresuradamente. Pronto me conocí y quedé embarazada. Solo entonces mejoró el estado de Xavier. Más tarde, tomó la iniciativa de decir que me llevaría de vuelta a la playa donde por casualidad me había relajado y les contaría la buena noticia a mis amigos declarados muertos. No sospeché nada y pensé que así Xavier podría olvidarlo por completo. Pero no me lo esperaba. Justo cuando lloraba en silencio en la playa, Xavier me empujó de repente al agua. Sus palmas eran como tenazas de hierro. Me apretaba la garganta con fuerza. Tenía los ojos inyectados en sangre. No podía respirar con fluidez. Y le di palmaditas desesperadas en el cuerpo, rogando intermitentemente. Xavier. Déjame ir. El niño. Pero me equivoqué. Al oír la palabra niño, el rostro de Xavier se enfureció aún más. Tenía los ojos inyectados en sangre. Como un espíritu maligno saliendo del infierno. ¿Cómo te atreves a mencionar al niño? Si no fuera porque me impediste entrar al mar, seguramente podría haber salvado a Giselle. Ella llevaba a mi hijo en su vientre. Así fue. Así que esta fue la razón por la que Xavier casi se volvió loco en aquel entonces. Que ya era demasiado tarde para que yo estuviera extremadamente triste o enojado. El agua salada del mar se me metió en la cavidad nasal. Y Xavier me ahogó vivo en el mar. Antes de morir juré con todas mis fuerzas que si podía volver a hacerlo. Me toqué el lugar de las marcas de estrangulamiento en el cuello, saqué la tarjeta de memoria de la cámara y la escondí bien. Por suerte había contactado con el socorrista con antelación. Aunque la mayoría de quienes nos acompañaron desaparecieron entre las olas, un pequeño grupo fue rescatado. Los principales culpables. Giselle y Xavier estaban entre ellos. Solo que Xavier, inconsciente, aún no lo sabía. Giselle a su lado, tenía el rostro pálido. Y tenía una mancha roja brillante entre las piernas. El médico que la recibió diagnosticó que nunca más podría tener hijos. Xavier, que no resultó gravemente herido, despertó pronto. Tan pronto como abrió los ojos, miró con entusiasmo a su alrededor. Giselle. ¿Dónde está Giselle? ¿Está bien? Parecía que realmente le importaba. Fingí estar triste y le conté esta triste noticia. Xavier. Giselle está bien. Pero el bebé que llevaba en el vientre ya no está. Xavier estaba tan sorprendido que abrió mucho los ojos. Y seguía emitiendo sonidos roncos con la garganta. ¿Cómo podía haberse ido el niño? Me burlé en mi corazón. Pero en mi cara. Fingí asombro. ¿Cómo supiste que tenía un bebé en el vientre? Solo me enteré después de enviarlo al hospital. La mente de Xavier, aún confusa, se quedó paralizada. Tras tartamudear un buen rato, finalmente pronunció una frase con dificultad.
Ya la había oído mencionarlo antes. Me tomé mi tiempo y solté otra bomba. ¡Ay! Es realmente lamentable. Este niño se ha ido. Y su útero también está dañado. Giselle nunca podrá volver a tener hijos. El rostro de Xavier se contrajo al instante. Y antes de que pudiera terminar de hablar, se cayó de la cama. Tengo que ir a ver a Giselle. Fingí detenerlo. Xavier. Aún no te has recuperado. Aunque Giselle perdió a su hijo por suerte tras haber cumplido, sigue viva. Aunque sea por Giselle, aunque sea por Giselle. Deberías estar un poco más feliz. Xavier tropezó y casi se cae al suelo. Lara. ¿No eres demasiado impasible? Giselle perdió a su hijo. Fingí estar desconcertado. Sí. No sabía que Giselle tuviera una relación. ¿De quién es este hijo exactamente? Xavier se ahogó de nuevo. Afortunadamente después de haber cumplido. La enfermera llegó justo a tiempo para informarme que la policía quería interrogarme sobre la situación. Así Xavier pudo evitar el tema. Pero Xavier no sabía que la enfermera había venido a informarme en ese momento porque yo se lo pedí. Xavier, que estaba cansado de lidiar con mis preguntas, conoció a Giselle. Que acababa de perder a su hijo. Tenía muchas ganas de ver qué clase de problemas podían causar. Claro que sí. Tenía razón. En cuanto salí por la puerta, Xavier corrió a ver a su primer amor. En cuanto Giselle vio a Xavier, se moría de ganas de abrazarlo y llorar desconsoladamente. Xavier le secó las lágrimas con cariño. Giselle, lo siento. Es todo culpa mía. No te protegí bien. Los ojos de Giselle estaban llenos de lágrimas. No. Hermano Xavier. No es tu problema. Es culpa de Lara. Yo. Fuera de la pantalla de monitoreo. Me culparon injustamente así. Vi a Giselle en la cama del hospital con una mirada fría. La enfermera dijo que gracias a que contactó al socorrista con antelación, pudimos ser rescatados. Sin embargo, ¿cómo pudo contactar al socorrista? ¿Por qué no nos convenció de no meternos al mar? Xavier también asintió pensativo. Tienes razón. Acaba de preguntarme por tu hijo. Debió haber descubierto algo y quiso hacerte daño a propósito. Parece que hay una razón por la que estos dos locos están tan enamorados. Respeto y bendiciones. Giselle apretó los dientes y dijo enojada, ya que nos trata así. No me culpes por actuar. Hermano Xavier. Iniciemos una transmisión en vivo y acusémosla de su comportamiento. Menos de media hora después de que Xavier llegara a la sala de Giselle. Ambos deciden rápidamente el siguiente paso. En la recién instalada sala de transmisión en vivo, Giselle estaba pálida y lloraba y se quejaba ante la cámara. Soy víctima del desastre marítimo del 721. Perdí a mi hijo de 3 meses en este desastre. La popularidad de Giselle llegó en un momento muy oportuno. Y la cantidad de personas en la sala de transmisión en vivo superó rápidamente las 10,000. A su lado, Xavier la abrazó en el momento justo y le dio una palmadita en el hombro para consolarla. Como madre que acababa de perder a su hijo, la actuación de Giselle fue realmente lamentable. Sin embargo, esta vez hubo razones para tantas bajas. Después de llorar un rato, Giselle empezó a difamarme. Antes de que pudiera terminar de hablar, lancé esa andanada que estaba en negrita. Resaltada en rojo. Y me pusieron en la cima usando mi poder económico. Giselle, ¿cuándo te quedaste embarazada? ¿Por qué no te acompañó tu novio esta vez? En cuanto salieron estas palabras, algunos internautas que disfrutaban viendo el drama intuyeron que algo andaba mal. Sí. ¿Dónde está tu novio? Estás embarazada. ¿Cómo pudo tu novio dejarte meterte al mar? ¡Qué irresponsable! ¿El que está a tu lado no es tu novio? Creo que se miran con cariño. Los comentarios incluso mencionan nombres directamente. Deben ser conocidos. ¿Por qué siguen discutiendo aquí? Comparado con problemas sociales serios. Claro. Es más probable que los chismes atraigan la atención de los internautas.
Así que con solo una frase mía, la dirección del bombardeo empezó a cambiar. La mitad de la gente condenaba al novio de Giselle, que nunca había aparecido. Y la otra mitad pensó que Xavier, a su lado, era su novio. Aproveché la oportunidad para reprimir todos los insultos que Giselle aún no había pronunciado. Giselle. No estés triste. Lo más urgente ahora es informarle rápidamente al padre del niño. Dime quién es. Y le pediré ayuda a la policía ahora mismo. Esto no es algo que debas soportar sola. Cariño. Por favor, ayúdenme a persuadir más a Giselle. Gracias. Mis sucesivos comentarios no solo la dejaron atónita, sino que también dejaron atónitos a los internautas de la transmisión en vivo. Entonces, ¿está involucrada la persona que envió esta andanada? ¿O es la novia del hombre que está a su lado? Lo encontré. Encontré el informe oficial. Mira este vídeo. Quien acaba de enviar el comentario es la señorita Lira, quien le pidió ayuda al socorrista. Si no fuera por ella, me temo que todos habrían muerto en el accidente del 721. Mirando el anillo en su mano, probablemente se lo dio este joven. ¿No lo crees? Uno salva a la gente. Y el otro lidia con las emociones de los heridos. Me están empezando a gustar como pareja. También es porque está lidiando con la situación de seguimiento. Así que solo puede interactuar comentando aquí. La señorita Lira es muy considerada con la bloguera. Sigue pensando en encontrar a ese canalla irresponsable, incluso estando tan ocupada. Y Giselle ya no estaba de humor para preocuparse por la agitación de la opinión pública. En la pantalla de la transmisión en vivo, volteó la cabeza para mirar a Xavier. Con lágrimas en las pestañas. Con aspecto lastimero. Anoche cuando grabábamos el vídeo, no tenía nada en el dedo. Pero cuando despertó, de repente apareció un anillo de bodas en mi mano. Mi juicio fue acertado. El dolor de perder a su hijo había embotado aún más la mente de Giselle. Y olvidó por completo cuál era su prioridad en ese momento. Simplemente ignoró las preguntas de los internautas y solo mantuvo contacto visual con Xavier como si no hubiera nadie más. En la vida anterior, Xavier se había preparado un anillo en secreto. Sin embargo, era un regalo de cumpleaños para Giselle. Tras la muerte de Giselle, solía emborracharse hasta altas horas de la noche con el anillo en la mano. Finalmente tuvo a Ángel Feldlay. Usó ese anillo para proponerme matrimonio. Antes de ahogarme, me arrancó el anillo de la mano y me dijo con saña: ¿Por qué llevas el anillo de Giselle? Fuiste tú quien arruinó nuestra felicidad. Solo entonces me di cuenta de que aunque lo pagué con mi tarjeta, el honor de este anillo nunca había sido mío. Ya que así es. En esta vida. Que este valioso anillo regrese a su legítimo dueño. Xavier se quedó atónito al ver mi ataque. No entendía por qué este anillo había acabado en mi mano. Solo pudo secar torpemente las lágrimas de Giselle mientras la persuadía en voz baja, al tiempo que intentaba discutir con descaro. Sí. Sí. Lira. Estaba pensando en proponerte matrimonio. Fue por tu culpa que tuvimos este accidente. Giselle. No llores. Si Lira no hubiera querido una propuesta en la playa, ¿cómo te habrías visto atrapada entre las olas mientras intentabas ayudarme a pensar en ideas? Lira. Tenemos que pagar los gastos médicos de Giselle y las pensiones de mis amigos. Giselle disfrutó de las amables palabras de Xavier, y un destello de satisfacción brilló en sus ojos. Está bien. Hermano Xavier. No es tu culpa. ¿Te estoy causando problemas? Por desgracia, me voy. Los internautas de hoy son una mezcla de expertos en ver a través de la verdadera naturaleza de las personas y Sherlock Holmes. Además, los trolls en línea que contraté dirigían sutilmente los comentarios en la sección de comentarios. Y para ellos me consideraban una superheroína que había salvado muchas vidas. Así que la sección de comentarios se llenó al instante. Ibas a proponerle matrimonio a Lira. No era Lira quien quería pedírselo a ti. ¿Cómo puedes culparla? Sabía que algo andaba mal. Así que son unos canallas y unas zorras. Y él sigue secándole las lágrimas. ¡Qué asco!
¿Será este niño suyo? Señorita Lira. Corre. Este hombre no solo te engaña, sino que también quiere que pagues. Incluso quiere que pagues los gastos médicos de su amante. ¡Qué asco! Al ver el torrente continuo de calumnias, Xavier entró en pánico de inmediato. Pero Giselle lo miraba con ojos brillantes. Así que solo podía seguir discutiendo con terquedad. Si Lira no hubiera dicho que le gustaba una boda en la playa, no me habría metido en el mar con Giselle y las demás. Y no habríamos perdido a tantos amigos. Gracias a ella. Giselle nunca podrá volver a ser madre. ¿Lo sabían todos? Giselle se mordió el labio inferior. Sus ojos se enrojecieron. Y sollozó al responder. Lo siento, hermana Lira. Solo estoy triste. Mi novio no puede volver del extranjero. Mi hermano Xavier y yo somos novios de la infancia. Así que mi hermano Xavier vino a cuidarme. No te enojes, hermana. Le pediré al hermano Xavier que regrese. ¿De acuerdo? Sus dotes actorales me parecieron realmente asombrosas. También hubo gente en el bombardeo que se dejó engañar por tan excelentes dotes actorales y se quedó indecisa. En fin. Fue Lira quien tenía la intención de ir a la playa. ¿Cómo puedes simplemente librarla de la culpa? Así es. Sé un poco menos malicioso con una madre que acaba de perder a su hijo. Y otro grupo de personas me persuadía a terminar rápido, convencidos de que algo andaba mal entre ellos dos. Justo cuando la lluvia de discusiones se intensificaba, abrí la puerta de la sala de Giselle. Antes de que pudiera decir nada, Xavier, que estaba en una situación difícil, empezó a quejarse primero y me acusó injustamente. Lira, Alela. Por tu culpa. Giselle ya no puede tener hijos. Solo la acompañé un tiempo. Y se ha malinterpretado así. ¿Eres digno de Giselle? ¿Eres digno de mí? Sonreí con sarcasmo. Me crucé de brazos. Y no cedí para nada. Sí, es sí según tu lógica. Es porque me ibas a proponer matrimonio en el mar. Así que yo debería asumir toda la responsabilidad. Si fuera para celebrar el cumpleaños de Giselle, ¿por qué habríamos venido a la playa? El bombardeo rápidamente captó el meollo del problema. ¿Qué quieres decir? ¿Viniste a la playa por tu cumpleaños? ¿No para una propuesta de matrimonio? Sabía que debía haber algo entre estas dos personas. Señorita Lira. Corre. Un hombre así no merece tu simpatía. El rostro de Xavier se ensombreció visiblemente. En el pasado, siempre había sido amable con él. Hasta el punto de que olvidó que nunca había sido una persona fácil de manipular. Entró en pánico y apagó la transmisión en vivo. Luego me jaló del brazo y salió de la sala. Vera. Decidí asumir sus pensiones sin consultarlo contigo. Me equivoqué. Salgamos a hablar. Oh. Se resiste a desprenderse de mi dinero. Me burlé y me solté de su brazo. Burlándose de él. ¿Qué más no has hecho mal? ¿No pediste los gastos médicos de tu primer amor? Xavier evitó responder y en cambio intentó desdibujar el enfoque. Lira. Mira. Eres muy rico. Y todos son mis amigos. ¿No sería bueno darles algo de dinero para que se sientan cómodos? Si se sabe, solo dirán que eres magnánimo. Y también es bueno para la reputación de nuestra empresa. Admiré con calma el anillo que Xavier había comprado a un precio tan alto. Fue lo primero que recuperé. Y habría más por venir. Te equivocas, Anisba. Xavier. Es mi empresa. No es nuestra empresa. Además. No importa cuánto dinero tenga. Es mi propio dinero. Solo yo puedo decidir a quién le puedo comprar la vida. Xavier. Esta vez te pasaste de la raya. Voy a romper contigo. Xavier entró en pánico y no dejaba de persuadirme. Pero hice oídos sordos y me fui sin mirar atrás. Después de eso, Xavier siguió enviándome mensajes para recuperarme. Y vi en el vídeo de vigilancia que cada vez que Xavier hacía esto, Giselle, a su lado, siempre se peleaba con él.
El anillo de bodas que mostré durante la entrevista finalmente se convirtió en una bomba junto a ellos dos. Por mucho que Xavier argumentara, Giselle no cedía. Hermano Xavier. Ella es la mujer cruel que mató a tu hijo. Además, ¿no quieres estar conmigo? Mientras podamos librarnos del ira. Podemos estar juntos y vengar a nuestro hijo. Pronto, lo que sea suspirará. Giselle aceptó una entrevista con un medio de comunicación. Antes de entrar al mar, vi a la hermana Lira llamando al socorrista. Si hubiera sabido antes que podría ocurrir un accidente. ¿Por qué no nos convenció de no ir ni de llamar al socorrista inmediatamente? Los medios además tuvieron la gentileza de adjuntar el vídeo de vigilancia donde aparecía yo haciendo la llamada. Esta entrevista se viralizó de inmediato. Muchas cuentas oficiales también se aprovecharon de la situación, insinuando que retrasé deliberadamente el rescate para convertirme en una celebridad de Internet y que fui el culpable de la muerte de muchas personas. Finalmente me dispuse a vender mi obsesión. Bajo la instigación de Giselle. Un desastre repentino se convirtió en mi propia muerte. Incluso muchos lo creyeron firmemente. Solo unos pocos médicos que vieron la transmisión en vivo me apoyaron firmemente en los comentarios. Pero también quedaron encubiertos por todo tipo de comentarios abusivos. Pronto dejé escapar un último suspiro. Incluso los comentarios esporádicos que me defendían desaparecieron por completo. Y solo quedaron insultos hacia mí en Internet. Observé el caos en Internet con serenidad, comparado con la sensación de estar ahogado en mi vida anterior. ¿Qué fue este abuso en línea? ¿Y qué más? Cuanto más alto estén, más dura será su caída. Cuando la opinión pública llegó a su punto álgido, di el siguiente paso. Contraté a unos trolls en línea para difundir que esa zona marítima era peligrosa y estaba prohibida. Algunos lugareños salieron a demostrar que el nivel de peligro de esa zona marítima era extremadamente alto. Y no estaba catalogada como atracción turística. Era una zona marítima muy especial. Pronto soltó un lamento. Estos vídeos se hicieron populares. Luego vinieron oleadas de voces interrogativas. Bajo mi operación, el asunto se agravó cada vez más. Tras enterarse del peligro de esa zona marítima, las familias de las víctimas nos señalaron a los tres y cuestionaron la seguridad una tras otra. Y tal como lo esperaba. En esta vida Xavier y Giselle decidieron culparme. Viendo su transmisión en vivo que ya había comenzado. Me burlé y cambié a mi cuenta alternativa para entrar a la sala en vivo. Efectivamente. Esos dos volvieron a empezar su actuación entre lágrimas. Fue idea de Lira ir al mar en ese momento. También intenté convencerla, pero me dijo que era una reunión poco común. Teníamos que hacer algo emocionante para celebrar. Fue inútil por mucho que intentáramos detenerlo. Mirando esta escena, no pude evitar suspirar, pensando que era una lástima que estos dos no se convirtieran en actores. Y como era de esperar, los desinformados internautas se dejaron engañar rápidamente por sus dotes interpretativas. Enseguida empezaron a escribir para condenarme. ¿Cómo pudo esta persona ser así? Ella indirectamente causó la muerte de personas. ¿Verdad? Sí. Debe hacer justicia a las víctimas. Viendo el aluvión de insultos que se sucedían a mi alrededor, vi sonrisas triunfantes en los rostros de Xavier y Giselle. Desafortunadamente había cumplido mi obsesión. No podrían reírse mucho. Presioné suavemente el ratón. Se envió un vídeo que había preparado durante mucho tiempo. Como lo envié con mi nombre real, algunos internautas se dieron cuenta rápidamente de que yo era el protagonista descrito por los dos en la sala de transmisión en vivo. Sin embargo, antes de que pudieran empezar a abusar de mí, notaron algo extraño. Fue simplemente porque el contenido de mi vídeo era completamente opuesto a lo que describían. En el vídeo, Xavier y Giselle se tomaban cariñosamente de la mano. Parecían una pareja. Miraron a la cámara provocativamente y dijeron: si no sabes nadar, tómate fotos de lado. Eres un aguafiestas. Después de eso, los dos volvieron y fueron a la orilla con los demás a nadar. Pero entre este grupo de personas, también había bastantes indecisos. Miraron el cartel de advertencia junto al mar y dijeron:
La señal de advertencia ya indica que está prohibido meterse al mar, no nos metamos. ¿De acuerdo? Al oír esto, Xavier inmediatamente se burló y dijo con sarcasmo, no me digas que tienes miedo. Déjame aclararlo primero. Los aguafiestas no son bienvenidos al cumpleaños de Giselle. Quienes no quieran venir pueden irse solos. Quienes le temen a la muerte tampoco vienen. No nos haremos responsables. Tras decir eso, Giselle, a su lado, asintió. Miró a la gente frente a ella con aire de suficiencia. Todos estaban preocupados por la identidad de la cumpleañera. O tal vez habían bebido demasiado vino y se sintieron provocados por las palabras de los dos. Había mucha menos gente indecisa. Muchos decidieron seguir a estos dos hacia el mar. El vídeo terminó abruptamente aquí. Pero desmintió fácilmente las torpes mentiras de Xavier y los demás. Solo entonces los internautas se dieron cuenta de que los habían usado como armas. Y que los otros dos eran los verdaderos culpables, quienes habían causado la muerte de otros. Así que cada vez más transeúntes se apresuraron a entrar a la sala de transmisión en vivo para empezar a regañar. ¡Qué descaro! Se hicieron daño a sí mismos, pero querían que otros asumieran la culpa. Si no hubiera guardado las pruebas, nos habrías hecho mucho daño. Recuerdo que este hombre y Lyra son pareja. Pensar que lastimaría a su propia novia por otra mujer. ¡Qué asco! Su relación no es sencilla. Había mucha más gente regañándolos que ayudándolos. Por un instante los dos en la sala de transmisión en vivo se quedaron atónitos y ni siquiera pensaron en borrar comentarios ni bloquear a nadie. La dirección del bombardeo cambió demasiado rápido. Para cuando Xavier y Giselle finalmente recobraron el sentido, la sala de transmisión en vivo se había derrumbado por completo. Inmediatamente cerraron la transmisión en vivo, nerviosos. Pero por mucho que lo pensaran, sentían que algo andaba mal. Así que abrieron Weibo. Y el primer tema de búsqueda popular fue precisamente el vídeo que subí durante la transmisión en vivo. Sus miradas de desprecio hacia la señal de advertencia junto al mar fueron vistas por innumerables internautas. En un instante, este trágico incidente fue nuevamente objeto de intensa investigación por parte de la opinión pública. Y los familiares del fallecido que vieron el vídeo, como era de esperar, estaban furiosos. Entraron al hospital uno tras otro buscando una explicación. Y no solo eso. Mucha gente indignada por las acciones de Xavier y los demás, acudió al hospital en grupo para regañarlos. Como resultado, muchos vídeos de la escena se difundieron masivamente en Internet. Pude averiguar fácilmente la situación en ese momento. El pasillo del hospital era un caos. Quizás porque los guardias de seguridad se relajaron deliberadamente y ofrecieron demasiada gente. Enseguida encontraron la sala de Giselle. Llamaron a la puerta con descortesía y entraron. Los dos que estaban en la sala ya tenían el rostro lleno de horror. Pero incluso en ese momento, estos dos seguían tercos. Xavier se arriesgó y gritó. No tuvo nada que ver con nosotros para empezar. Los incité a meterse al mar, pero no los obligué. Si no sabían nadar, pero aún así lo seguían. ¿No se estaban buscando problemas? Y Giselle también se acurrucó junto a él y le susurró, sí. Perdí a mi hijo solo para salvar a esta gente. ¿Cómo pueden las vidas de estas personas ser tan valiosas como la de mi hijo? Su voz no era fuerte. Pero en este pequeño pabellón. Todos lo oyeron con claridad. De repente todos se enfurecieron con sus palabras. Ya no les importaba que la otra persona fuera mujer y aún se estuviera recuperando de sus heridas. Se apresuraron a tirarla y empujarla. Xavier se sobresaltó. Para cuando recuperó el sentido, Giselle en la cama del hospital, ya había recibido varios puñetazos. Lloraba lastimera y nerviosamente. Pero por alguna razón, Xavier detuvo su intento de salvarla. Su mirada estaba llena de miedo y evasión. Ignoró por completo la mirada de Giselle, que le pedía ayuda, y se mezcló silenciosamente con la corona y salió de la sala. Por suerte, los guardias de seguridad que habían desaparecido durante tanto tiempo finalmente aparecieron. Lucharon por apartar a la multitud. Revelaron a Giselle que estaba al borde de la muerte. La gasa de su abdomen sangraba. Y ya no pidió ayuda.
Parecía que había entrado en coma. Pero los guardias de seguridad simplemente observaron atentamente a los familiares que causaban problemas y no tomaron ninguna medida. En cambio, salieron de la sala para llamar a las enfermeras. Sé que todos sienten lástima. Aunque eran guardias de seguridad del hospital, al ver a la persona frente a ellos, que indirectamente había causado la muerte de varias personas, realmente no querían hacer todo lo posible por protegerla. Pronto positivo también. Giselle fue empujada de nuevo al quirófano. Y la policía también se llevó a todos los que causaban problemas a la comisaría. El pasillo, originalmente ruidoso, volvió a quedar en silencio. Y Xavier, que había desaparecido hacía tiempo, finalmente reapareció. Tras escapar de la sala. Tenía miedo de que lo golpearan. Así que se escondió en el baño todo el camino. No le importaba si Giselle, que estaba en la cama, estaba viva o muerta. No salió despacio hasta que todos se hubieron ido. Casualmente se encontró con el médico que buscaba a los familiares de la paciente. El médico le entregó a Xavier un fajo de informes de diagnóstico y recibos de pago y le preguntó: ¿Es usted familiar de la señora Giselle? Lamentablemente su herida se abrió y existe riesgo de infección. Necesita una segunda operación. Por favor, pague la tarifa rápidamente. El médico sigue esperando adentro. En cuanto pronunció estas palabras, Xavier se quedó atónito. No es de extrañar. Después de todo, cuando estaba conmigo siempre fingía ser rico. Pero me había pedido en secreto que pagara la cuenta muchas veces. Y después del banquete aceptaba con serenidad los elogios y halagos de los demás. De esta manera, Xavier se perdió rápidamente en el asunto. Olvidó su verdadera situación financiera. Probablemente sus ahorros no alcanzaron para cubrir los gastos médicos de Giselle solo una vez. Xavier agarró la factura con incredulidad y la miró con atención. Solo entonces se dio cuenta de que fui yo quien pagó la operación cuando llegaron al hospital. Había creído ingenuamente que era realmente capaz. Sin embargo, ante la insistencia del médico, por muy reticente que estuviera, solo podía arriesgarse y decir: espere un momento, por favor. Encontraré la manera de pagar la cuota ahora mismo. Dicho esto, se acercó con su móvil y marcó mi número. Había estado esperando este momento. Contesté el teléfono en cuanto sonó el tono de llamada. La voz de Xavier, fingiendo tristeza, llegó del otro lado. Laira. ¿Por qué detuviste la tarjeta? A Giselle la acaban de ingresar los que causaron problemas en el hospital. Está esperando para pagar la operación. Probablemente seguía pensando que me mantenían en la ignorancia. Pensaba lo mismo que antes. Podría obligarme a pagar por ellos con solo unas palabras dulces. Pero al ver la pila de pruebas que había clasificado, no me molesté en seguir actuando con ellas. Así que dije débilmente: Xavier. Ya rompimos. Ya no te daré ni un centavo. Hubo silencio al otro lado del teléfono por un rato. Y pronto la voz de la incredulidad llegó del otro lado. No acepté romper. ¿Vas a dejar que Giselle muera? Es mi hermana. Seremos una familia en el futuro. Al ver que seguía diciendo esas cosas, no pude evitar burlarme y dije con sarcasmo: nunca había oído hablar de una hermana que se acueste con su hermano. Al oír esto, Xavier se enfadó de inmediato. Él replicó de inmediato: Lira. Sé que estás celosa porque he estado cuidando a Giselle estos días. Pero solo somos hermano y hermana. ¿Cómo puedes decir eso? Viendo que seguía siendo terco, no me molesté en discutir con él. Le envié los archivos ordenados directamente a su correo electrónico. Estos días. No solo había estado ocupado usando la opinión pública para contraatacar. Por supuesto. No olvidaría que me traicionó. Recuperaría poco a poco todo lo que estos dos me hicieron. Xavier, al otro lado del teléfono, probablemente también vio el mensaje que envié y se quedó callado. Sonreí suavemente y dije: ¿has visto el resultado de la prueba de embarazo? ¡Qué bien! No solo no te daré más dinero, pero también recuperaré todo el dinero que gastaste en Giselle, uno por uno. Espera la carta del abogado. Después de decir eso, colgué el teléfono sin contemplaciones.
Por cierto, bloqueé todos los contactos de estas dos personas. Mirando el escritorio desordenado frente a mí, dejé escapar un largo suspiro. Por suerte. En esta vida, finalmente no les di a quienes me habían hecho daño la oportunidad de aprovecharse de mí. Pero no me relajé. Empecé a prepararme para la demanda. De esta manera, tuve un periodo estable. Justo cuando pensé que Xavier y Giselle iban a desaparecer. Por fin volví a tener noticias de ellos. Sin embargo, la siguiente vez que nos vimos fue en el juzgado. Resultó que Xavier no podía pagar los gastos médicos. Finalmente decidió vender la vieja casa que le dejaron sus padres. Es una lástima que, aunque su casa era grande, estuviera en una zona muy remota. Además, llevaba mucho tiempo en mal estado. Y apenas alcanzaba para cubrir los gastos de la operación de Giselle. Sin embargo, ya no podían afrontar los gastos de las operaciones y los medicamentos posteriores. Estaban presionados por el dinero. Incluso los dos que se llevaban bien tuvieron un conflicto. Giselle señaló la nariz de Xavier y lo regañó a gritos. No creas que no lo sé. Te escapaste cuando esa gente vino a causar problemas en el barrio. Eres tú quien me hizo así. Debes ser responsable. Y Xavier, que había estado mareado por un montón de facturas estos días, se enojó aún más al escuchar las palabras acusadoras de Giselle. Por fin. Giselle era mi obsesión. Ya no puedo contenerme. Rugió furioso. ¿No es todo por haber dicho esa frase de más? Si no fuera por ti. ¿Cómo pudieron enojarse esas personas? Las dos personas que una vez se amaron, tan profundamente enfrentadas entre sí en el transcurso de una pelea tras otra. Al final, Xavier tiró la campana y se marchó con aires de grandeza. Aseguró que rompería toda relación con Giselle. Y ya no sería responsable de ninguno de sus gastos. Sin embargo, sus problemas estaban lejos de terminar. Poco después, Xavier recibió la primera citación. Y los demandantes eran precisamente las familias de los fallecidos. Resultó que tras ser llevados a la comisaría, relataron todo el proceso de cómo causaron problemas, su buena actitud y su admisión de culpabilidad. Solo les pusieron una multa pequeña por alterar el orden público. Y luego el asunto se resolvió rápidamente. Con mi ayuda anónima. Estas personas sabían que debían vengarse por la vía legal. Contactaron con abogados uno tras otro y presentaron una demanda contra Xavier. Como principal instigador que indujo a otros a lanzarse al mar, Xavier, naturalmente, tuvo que indemnizar a las familias de las víctimas con una gran suma de dinero. Pero ahora estaba sin un céntimo. ¿Cómo podría reunir una compensación tan grande? Xavier empezó a pedirle dinero prestado a todos sus conocidos. Sin embargo, quienes lo rodeaban sabían desde hacía tiempo qué clase de persona era y se mantenían alejados de él. Al no tener otra opción, solo pudo recurrir a la usura. Solo así evitó la cárcel. Desafortunadamente, después de haberlo cumplido, antes de que pudiera recuperar el aliento, la carta del abogado que había preparado también llegó a sus manos. En la sala del tribunal, al ver el rostro familiar que tenía frente a mí, con una expresión de desesperación, no sentí ninguna tristeza. En cambio, lo único que sentí fue una gran satisfacción. Resultó que cuando no amas a alguien, puedes ser tan decisivo. Sin contemplaciones, le devolví el daño que una vez me infligió. Al final, Xavier solo pudo hipotecar su documento de identidad y pedir prestado dinero de nuevo para devolver todo lo que había robado. Desde entonces desapareció sin dejar rastro. No me importó en absoluto su final. Al contrario. Estaba sinceramente feliz de haber recibido una nueva oportunidad en la vida. Me tomé la vida 100 veces más en serio que en mi vida anterior. Y cuando volví a saber de Xavier y Giselle, ya había pasado un año. Oí que Giselle se arrepintió menos de una semana después de dejar a Xavier. Quería ir con él, pero descubrió que la casa donde vivían ya estaba vacía. Y el dueño de la casa había cambiado. Xavier simplemente desapareció. Y sin dinero. Naturalmente Giselle no podía seguir hospitalizada. Siempre había contado con el apoyo de Xavier y no tenía la capacidad de sobrevivir sola. Además, sumado a las secuelas de su enfermedad,
Solo podía vagar y mendigar en la calle. Al poco tiempo su antigua enfermedad recayó. Y murió miserablemente en la calle. En cuanto a Xavier, parecía estar aún peor. Los usureros llamaron a su puerta para exigirle el pago. Pero los únicos trabajos que encontraba ahora eran pequeños. Y el dinero que ganaba ni siquiera le alcanzaba para pagar los intereses. Así que esa gente lo echó al extranjero. Nadie sabía si se convirtió en esclavo o si vendieron sus órganos. Pero todo esto ya no tenía nada que ver conmigo. Solo sabía que habían muerto por el mal que habían hecho. Y mi futuro era brillante. El fin. En el 8º año de matrimonio, Joanna, la joven y hermosa asistente de mi esposo, afirmó repentinamente que tenía una enfermedad terminal y estaba a punto de morir. Sin embargo, se había apegado a un sistema. Mientras pudiera casarse con mi esposo, sobreviviría. Me negué rotundamente. Más tarde, Joanna murió de verdad. Mi esposo Gunnar y mi hijo Patata pequeña me odiaban en secreto hasta la médula. Envenenaron mi té con un veneno de acción lenta, lo que provocó que mis órganos fallaran. Ante mi inminente muerte, mi esposo y mi propio hijo finalmente dejaron de fingir. Mi esposo me señaló maldiciendo y escupiendo con desprecio: Zade, este es tu karma. En aquel entonces, si hubieras aceptado casarme con Joanna, ella no habría muerto. Mataste a Joanna y debes pagar con tu sangre. Mi hijo también me miró con resentimiento. Fui yo quien te ponía veneno en el té todos los días, lo que te puso así. Ahora estás envenenado sin remedio. No te dejaremos ver a un médico. Te encerraremos en la villa y te dejaremos sufrir el dolor extremo y morir lentamente en la tortura. El dolor del veneno que se extendía era tan intenso como el del cáncer. No me dejaron salir, me ataron y me tiraron al sótano, dejándome a mi suerte. En plena noche mordí las cuerdas que me ataban, me arrastré hasta la cocina, encendí el gas y decidí morir junto con el canalla de mi hijo. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado al momento en que Joanna vino a mí, llorando y suplicando ayuda. 7. Mamá, la tía Joanna da mucha pena. Por favor, deja que se case con papá, ¿de acuerdo? Todavía estaba en shock al ver la cara inocente de mi hijo Patata. Entonces, la fría voz de Gunnar me siguió. Zade, Joanna es muy joven, solo tiene 22 años. No soporto verla irse así. No te preocupes. Es solo una ceremonia. No haré nada que te traicione. Mi mirada pasó del rostro de mi hijo a Gunnar, que estaba hablando. Estaba sentado con Joanna, protegiéndola en una postura protectora. El rostro de Joanna estaba pálido como el papel, con sangre en la comisura de la boca, con un aspecto tan lastimoso que cualquiera sentiría lástima por ella. Apreté los puños y me clavé las uñas en las palmas. El dolor me golpeó, y estaba segura de que realmente había regresado. Había regresado a la época en que Gunnar trajo a Joanna y me pidió que aceptara su boda. Joanna era la asistente de mi esposo Gunnar. Se graduó de una prestigiosa escuela, dominaba varios idiomas extranjeros y era extremadamente hermosa. Desde que se convirtió en asistente de Gunnar, lo había oído mencionar a menudo. Era inteligente y tenía una gran adaptabilidad, y era la más despreocupada de todos sus asistentes. ¿A quién no le gustaría una persona inteligente y con talento? Estaba ocupado expandiendo el negocio de la empresa en Europa y América, y no le presté mucha atención a esta asistente femenina que aparecía repentinamente. Hasta que más tarde la niñera de casa me recordó amablemente que Joanna había enviado a Gunnar, que estaba borracho, a casa varias veces e incluso había pasado la noche en casa. Pensé que era demasiado que una asistente pasara la noche en casa de su jefe, así que se lo recordé a Gunnar. Gunnar explicó que no había nada entre él y Joanna. Simplemente dejó que Joanna se quedara porque era demasiado tarde y le preocupaba que Joanna corriera peligro al regresar, así que durmió en la habitación de invitados. Gunnar y yo habíamos estado juntos desde la universidad. Lo acompañé en su arduo trabajo durante tantos años y finalmente ayudé a su empresa a alcanzar su estatus actual. Pensé que con nuestra relación a lo largo de los años y considerando lo difícil que fue para él alcanzar su puesto actual, creía que no tendría las agallas y no se atrevería a traicionarme, así que decidí creerle a Gunnar. Hasta más tarde Joanna se alojaba cada vez con más frecuencia en la villa donde vivíamos Gunnar y yo. Hasta que mi hijo, mi carne y sangre, Patata,
También quería muchísimo a Joanna y la mencionaba varias veces al día. La sensación de que una extraña se entrometiera de repente en nuestra vida me incomodaba mucho. Cuando estaba a punto de pedirle a Gunnar que cambiara de asistente, Joanna acudió a mí por iniciativa propia con su informe de diagnóstico de cáncer. Joanna se secó las lágrimas y me dijo que tenía una enfermedad terminal y que iba a morir. Dijo que se había atado a un sistema, y que éste establecía que mientras se casara con Gunnar, podría sobrevivir, de lo contrario, moriría. Pensé que era absurdo y carecía de fundamento, así que me negué rotundamente. No esperaba que Joanna muriera de verdad después. Y mi esposo y mi propia sangre, mi hijo, me odiaban a muerte. Se unieron para envenenarme, decididos a vengar a Joanna. Al pensar en la impotencia, la desesperación y el dolor que sentí al morir en mi vida anterior, una oleada de odio intenso se apoderó de mi corazón. Miré fríamente a Gunnar y Joanna. En ese instante Joanna se levantó de inmediato y se tambaleó hacia mí, preparándose para arrodillarse. Señora, estoy al límite de mis fuerzas. Por favor, tenga piedad y sálvame. Siempre estaré agradecido por su bondad. Cuando estaba a punto de arrodillarse para suplicarme, Patata y Gunnar se sintieron angustiados al mismo tiempo. Patata corrió a ayudar a Joanna y me gritó furioso: «Mamá, ¿cómo puedes ser tan cruel? La tía Joanna está enferma. ¿Por qué no accedes?» Gunnar también se acercó rápidamente con cara de angustia para ayudar a Patata a ayudar a Joanna. La mirada en sus ojos cuando miró a Joanna estaba llena de angustia, y su tono estaba lleno de preocupación. «Estás tan débil. No te muevas. No te preocupes. Hemos visto tu enfermedad. Zaid y yo llevamos muchos años casados. Es muy amable y sin duda accederá a tu petición». Las lágrimas brillaron en los ojos de Joanna. Débil pero testaruda, insistió en arrodillarse con el apoyo de Patata Pequeña y Gunnar. «Señora, sé que mi petición es excesiva. Es comprensible que no quieras estar de acuerdo», dijo débilmente y luego escupió un bocado de sangre. En mi vida anterior, la sangre de Joanna me salpicó por completo. Esa sensación asquerosa, pegajosa y apestosa me hizo levantarme instintivamente y hacerme a un lado, y sin querer empujé a Joanna. Esta vez, la sangre de Joanna no me salpicó, sino que salpicó la cara y la cabeza de Gunnar. Patata Pequeña tampoco se salvó. Tanto Gunnar como Patata Pequeña quedaron atónitos ante la enorme bocanada de sangre. Gunnar siempre había sido muy cuidadoso con la limpieza. Era fácil imaginar su asco cuando esa sangre pestilente le salpicó la cara. Se limpió rápidamente. Patata, por otro lado, estaba confundido por esta situación repentina. Mientras se limpiaba la sangre de la cara, me gritó: «Mamá mala. Es tu culpa. La tía Joanna escupió sangre porque la hiciste enojar. Date prisa y dale la razón a la tía Joanna, o no te reconoceré como mi mamá». Al decir eso, furioso, se apresuró a darme puñetazos y patadas. No malcrié a esta niña desagradecida. Le di una patada fuerte y salió volando. Patata Pequeña cayó al suelo con un grito. Gunnar y Joanna se sobresaltaron. Ignorando la sangre y su acto, ambos me miraron a la vez. Miré a Gunnar y Joanna sin un rastro de calidez en mis ojos y dije palabra por palabra: «Ya que están tan ansiosos por celebrar una boda, entonces accederé a su solicitud, y los ayudaré a cumplirla». Al escuchar que acepté tan fácilmente, las expresiones en los rostros de los tres fueron diferentes. Patata Pequeña, que yacía en el suelo gritando de dolor, dejó de llorar y se levantó emocionada para abrazar a Joanna. «Genial. La tía Joanna se salvó». Un destello de alegría se reflejó en los ojos de Gunnar. Solo Joanna no parecía muy contenta. Claramente no abrió la boca, pero pude oírla hablar. «¿Qué hago? ¿Qué pasa con el sistema ahora? ¿Por qué Zaid aceptó? Lógicamente no debería haber aceptado. Ahora que aceptó, ¿cómo puedo seguir con mi plan?». No esperaba poder escuchar los pensamientos de Joanna. Joanna era, sin duda, una manipuladora. Intentó por todos los medios lograr sus objetivos. En este contexto podría referirse a alguien que intenta manipular una situación para lograr ciertos objetivos en una especie de juego. Su tarea en este contexto de juego no era celebrar una boda con Gunnar. Su tarea era simplemente que Gunnar y Patata Pequeña sintieran un amor incondicional por ella.
En mi vida anterior, debido a mi negativa, Gunnar y Patata Pequeña sintieron lástima por Joanna y me odiaron. Le dieron todo su amor y cariño a Joanna. Tras conseguir el 100% de su amor, Joanna también planeó un secuestro. Los secuestradores la apuñalaron mortalmente mientras intentaba salvar a Gunnar y a Patata Pequeña. Había que decir que Joanna era una jugadora excepcional en este tipo de juego. Incluso su muerte fue inolvidable. Joanna completó su tarea, obtuvo miles de millones de puntos, fingió su muerte y partió a otro mundo para disfrutar de la vida. Y pagué el precio de sus mentiras y fui asesinada por mi desalmado esposo e hijo, quienes siempre estuvieron obsesionados con ella. En mi vida anterior, subestimé la naturaleza humana. Algo así no volverá a ocurrir en esta vida. Yo, Zade, siempre me he adherido al principio de no atacar a otros a menos que me ataquen. No dejaré que ninguno de estos tres salga libre. Jugaré con ellos lentamente hasta que queden arruinados. Al ver que no me negué como ella había planeado, aunque Joanna se sentía triste, no pudo demostrarlo. Me agradeció con gratitud, gracias, señora, por salvarme. Siempre recordaré su gran bondad. Me burlé e ignoré a Joanna, mirando en cambio a Gunnar. Para asegurarnos de que tu boda salga bien, vayamos primero a la oficina de asuntos civiles y nos divorciemos. ¿Quieres el divorcio? ¿Por qué? Gunnar se quedó atónito y luego furioso. Sabía que no accederías a salvar a Joanna tan fácilmente, Zade. Es cuestión de vida o muerte. ¿Por qué sigues con esas travesuras ahora? Joanna, cuyo rostro antes estaba pálido, inmediatamente mostró una expresión de felicidad. Mirando lastimeramente a Gunnar mientras tosía, explicó, es culpa mía. Es mi error. Señora. No importa si no está de acuerdo. No tiene por qué divorciarse del presidente Gunnar por mi culpa. Al decir eso, se arrodilló frente a mí con un golpe sordo. Esta rodilla hizo que Gunnar y Patata Pequeña sintieran compasión al instante. Patata Pequeña, con la cara ensangrentada, me miró con enojo. Sabía que eras mala. Antes solo estabas fingiendo, ¿verdad? Papá, no quiero que esta mala mujer sea mi madre. Si quiere el divorcio, pues divorciaos de ella. Divorciaos de ella y casaos con la tía Joanna. Así nuestra familia de tres podrá vivir feliz. Gunnar también me miró con tristeza. Zade, ¿estás seguro de que quieres el divorcio? Te lo aseguro, una vez que nos divorciemos, no me volveré a casar contigo. Tenía una opinión demasiado alta de sí mismo. Qué cosa tan cruel y repugnante. Si no fuera por mi ayuda, ¿podría haber alcanzado su estatus actual? Miré a Gunnar con frialdad. Si no nos divorciamos, ¿vamos a dejar que la señorita Joanna sea mi amante? Incluso para evitar que la señorita Joanna sea criticada, deberías divorciarte de mí, ¿no? Al oírme decir esto, Gunnar miró a la lastimera Joanna. Su aspecto lastimero le inspiró un fuerte deseo de protegerla, y rápidamente tomó una decisión. El divorcio está bien, pero el hijo no puede quedarse contigo. Solo tengo un hijo en mi familia, y Patata Pequeña tomó mi apellido al nacer. Precisamente por eso traté a Gunnar con mucho cariño y no dudé en usar todos mis recursos para ayudarlo y llevarlo a la presidencia. Al principio Gunnar me estaba sumamente agradecido, pero ahora se ha vuelto arrogante. Ya olvidó cómo era antes. Cree que puede controlarlo todo. Me burlé, está bien que Patata se quede contigo, pero si quieres al niño, no puedes quedarte con la propiedad, te vas de casa con las manos vacías. Gunnar dudó al oír esto. Salir de casa con las manos vacías no era poca cosa. Por fin había pasado de no tener nada a convertirse en una persona de alto estatus. Si se iba de casa con las manos vacías, ¿no lo perdería todo? Mientras dudaba, Joanna también le hablaba al sistema, al sistema, al sistema. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Debería dejar que Gunnar se divorcie de Zade y luego casarme con él, conquistarlo y obtener todo su amor y el de Patata Pequeña? Anfitrión, eres el anfitrión más inteligente que he tenido. Tu elección debería ser la correcta. Entonces haré que se divorcien y se casen con Gunnar. Conquistaré tanto al padre como al hijo. Será mejor que lo calcules por mí. Si me caso con Gunnar y obtengo el certificado de matrimonio, deberías darme 1000 millones de puntos extra. Bien, anfitrión. Vamos.
Escuché con claridad la conversación entre Joanna y el sistema. Bajé los párpados para ocultar la sonrisa. Tras sopesar los pros y los contras, Joanna tomó una decisión de inmediato. Tosió débilmente varias veces y dijo con firmeza, aunque tenga que salir de casa sin nada, que así sea. Para nosotros, la patata pequeña es lo más importante. El dinero es como las nubes que flotan. Solo el amor por la patata pequeña es invaluable. Claro que Joanna tenía una razón para decir esas cosas sin ninguna carga. Después de todo, una vez que lograra su conquista y consiguiera los puntos, podría irse a disfrutar a otro mundo. Si Patata y Gunnar tenían dinero o cómo vivirían en el futuro no era asunto suyo. Patata se conmovió tanto al oír a Joanna decir eso que supe que la tía Joanna era la más amable. A diferencia de esta mujer repugnante y malvada que solo tiene dinero en el corazón y carece de humanidad. Pensó que Joanna realmente lo apreciaba, y su preferencia por ella aumentó inmediatamente a 99. Joanna estaba extasiada, sistema. La preferencia de Patata pequeña ha aumentado. Ya son 99. Pronto lo lograré. Rebosante de alegría, Patata pequeña abrazó la pierna de Joanna y con ansiedad instó a Gunnar, quien dudaba, papá, acepta divorciarte de esa mala mujer. De lo contrario, si incumple su palabra, la tía Joanna estará en peligro. Gunnar no accedió rápidamente. Después de todo, era un hombre de negocios al que solo le interesaban las ganancias. Tenía muy claro el impacto que tendría en el dejar la casa sin nada. No soportaba separarse de la joven y hermosa Joanna, pero tampoco quería renunciar a su inmensa fortuna. Patata pequeña tomó la mano de Gunnar y la estrechó, animándolo y ayudándolo. Gunnar miró a Patata pequeña, luego a mí, y luego a la joven, hermosa y lastimosa asistente. Finalmente tomó una decisión. Zade, puedo aceptar tu solicitud de divorcio, pero también tengo una condición. Después de firmar el divorcio, si incumples tu palabra y quieres a tu hijo, debes intercambiarlo con la empresa. Por supuesto. Asentí. Gunnar creía tenerme en sus manos. Ninguna madre no amaría a su propio hijo. Pensaba que mientras tuviera a Patata pequeña en sus manos, siempre tendría una salida, pasara lo que pasara. No le di a Gunnar oportunidad de incumplir su palabra y llamé a un abogado. El abogado preparó el acuerdo para dejar la casa sin nada debidamente. Gunnar le pidió específicamente que añadiera el requisito que propuso como salvaguardia. Después de firmar, le pedí a Gunnar que fuera primero a la oficina de asuntos civiles para registrarse. Hay un periodo de reflexión de 30 días para el divorcio, y yo tenía tiempo de sobra. Llevo muchísimo tiempo en el mundo empresarial. Nunca he estado en guardia contra mi familia, pero sé cómo lidiar con mis enemigos. Para lidiar con ellos no debes intentar matarlos de un solo golpe, sino cortarlos lentamente como con un cuchillo sin filo. No le haría nada a Gunnar antes de obtener el certificado de divorcio. Quería darle la ilusión de que lo amaba profundamente. No eché a Gunnar ni a Patata de la casa de bodas. En cambio, me mudé yo misma. No le impedí a Gunnar usar sus tarjetas y le permití seguir usándolas. Gunnar quería mucho a Joanna. Después de mudarme inmediatamente la llevó al restaurante más caro para celebrar. También usó su tarjeta para comprarle a Joanna un bolso de $1.000.000. No reaccioné en absoluto a sus acciones y Gunnar empezó a volverse más atrevido. Pensó que estaba tan enamorado de él que consentí que todo esto sucediera. Después de que Gunnar estuvo seguro de que no le haría nada, se volvió aún más audaz. Trajo a Joanna de vuelta a vivir allí, sin miramientos. Para brindarle a Joanna una boda grandiosa, decente y gloriosa, Gunnar comenzó a preparar su boda con Joanna con todo el corazón. Gunnar pensó que, ya que tenía dinero, debía darle a Joanna lo mejor de todo. El vestido de novia, el anillo de diamantes, incluyendo la planificación de la boda, todo tenía que ser lo más caro y lo mejor. Incluso las rosas del día de la boda fueron traídas del extranjero. También armó un escándalo y envió invitaciones de boda a todos los presidentes y jefes con los que había tratado. Hice la vista gorda. Cuando Gunnar vio que no lo detenía, incluso me envió una invitación de boda. Acepté la invitación con gusto y, de paso, le recordé a Gunnar que no olvidara ir a la oficina de asuntos civiles a obtener el certificado de divorcio 3 días después. Gunnar probablemente disfrutaba mucho de esa vida.
Tener dinero para gastar y poder abrazar a mujeres hermosas por ambos lados era lo más placentero de la vida. Incluso me preguntó tímidamente: Zade, si cambias de opinión, no tenemos que divorciarnos. No. Para evitar que critiquen a la señorita Joanna, mejor nos divorciamos de inmediato. Es mejor para la señorita Joanna. El día que recibí el certificado de divorcio, fui a la oficina de asuntos civiles con mi abogado y guardaespaldas para divorciarme. Gunnar fue con Joanna y el pequeño Petatou. La tez de Joanna se había recuperado mucho. Su vestido y su apariencia eran exquisitos y lujosos, y se veía aún más hermosa que antes. Mi mirada se posó en el enorme anillo de diamantes que Joanna llevaba en el dedo. Era un anillo que simbolizaba amar solo a una persona en la vida, de 10 quilates. Se decía que era el anillo de bodas que Gunnar personalizó para Joanna. De hecho, Joanna ya lo había usado. No hace falta decir que estaba presumiendo. De hecho, tenía el capital para presumir. Después de todo, Gunnar y el pequeño Petatou la apoyaban por ambos lados, tratándola como un tesoro preciado. Escuché su alegre conversación con el sistema. Tengo muchas ganas de casarme. Nunca antes había llevado un vestido de novia a medida que valiera millones. Debe ser magnífico y extremadamente hermoso entonces. Cuando logre mi objetivo y gane tantos puntos, no tendré que conquistar gente durante muchos años. Al verme, Joanna tosió débilmente varias veces. Lo siento, señorita Zade. Cuando mejore en el futuro, usted y el presidente Gunnar podrán volver a casarse. Tosió varias veces antes de terminar la frase. Me burlé: no hace falta. Puedes tenerlo todo si quieres. Después de todo, es natural tirar la basura al vertedero. Miré a Joanna con una mirada significativa, tomé el bolígrafo y firmé rápidamente. Tras recibir el certificado de divorcio, suspiré aliviado. Entonces me giré para mirar a Gunnar, Joanna y los demás, y la sonrisa desapareció de mi rostro. Señorita Joanna, el señor Lin le desea de antemano una feliz boda. Pero antes tengo algunas cuentas que aclarar con usted. De repente dejé de sonreír y puse cara fría, con una expresión inaccesible, lo que hizo que Gunnar se sintiera inexplicablemente culpable. ¿Ajustar cuentas? Señor Lin, ¿tiene mala memoria? Entonces permítame recordarle que la villa en la que vive ahora me pertenece. Todo el dinero que gastó antes salió de mi cuenta. Tengo una lista aquí. Por favor, échale un vistazo. Después de terminar de hablar, el abogado que me seguía sacó inmediatamente una lista y se la entregó a Gunnar. Ha gastado un total de 100 millones y 800 yuanes del dinero de mi cliente. Señor Lin, ¿prefiere pagar con cheque o transferencia? Gunnar estaba completamente atónito. Le temblaba la mano cuando tomó la factura que le entregó el abogado. ¿Qué pasa? Señor Lin, ¿se le olvidó el dinero que gastó tan rápido? Entonces tome la lista y piénselo bien. Por cierto, puede revisar la cuenta con calma. No hay prisa. Ahora hay un asunto urgente que requiere que actúes de inmediato. Enfaticé mi tono y dije palabra por palabra: por favor, márchate de mi villa con tu esposa e hijo inmediatamente. El rostro de Gunnar estaba extremadamente feo. Mi repentino cambio de actitud lo pilló desprevenido. ¿Tú? ¿Cómo se te ocurre recuperar la villa? ¿Por qué? ¿Por qué? La villa me pertenece. ¿No es natural que la recupere? La sonrisa no se extendió por mis ojos. Aparte de la villa, no puedes llevarte nada de los bienes conyugales. Claro, lo más importante es el dinero que gastaste al pasar mi tarjeta sin permiso. No es poca cosa. Si señor Lin no puede devolverlo, podría ir a la cárcel. Gunnar no pudo contener la expresión. Tú. Zade, ¿qué quieres decir? Ese dinero era claramente mío, ¿verdad? Deberías saber que ya te fuiste de casa sin nada. ¿Ya saliste de casa sin nada, y aún así te atreves a gastar de forma tan extravagante? Señor Lin, qué atrevido es usted. Yo. No es así. ¿Nosotros? No digas nada. Sigamos con el contenido del acuerdo de divorcio. Interrumpí a Gunnar. A excepción del señor Lin y su querido hijo, no pueden llevarse nada de mi villa. Mi mirada se posó en el traje a medida de Gunnar.
Recuerdo perfectamente que el traje que llevas puesto fue personalizado por mí. Quítatelo, por favor. Tú. ¿Qué demonios tramas? Sabía que no podrías ser indiferente. Zade, si crees que puedes controlarme así, estás muy equivocado. Gunnar pensó que solo estaba enojado y que intentaba controlarlo. Se quitó el traje y lo tiró al suelo. Aquí tienes. Bueno, el señor Lin es directo. En ese caso, quítate también los pantalones, ya que van a juego con el traje. Tú. Ignoré el enfado de Gunnar. Tengo la magnanimidad de dejarte ir sin estar completamente desnuda y dejarte algo de dignidad. Las joyas, lo que llevas puesto y el coche en el que viniste son míos. En ese caso, me los llevo hoy mismo. Zade, no te pases. Gunnar temblaba de ira. ¿De verdad quieres que nuestra relación se endurezca tanto después de todos estos años? Te digo que nunca te lo perdonaré. Interpreté sus palabras como un pedo y miré a los guardaespaldas que me seguían. Varios guardaespaldas corpulentos se adelantaron, le quitaron las llaves del coche a Gunnar, le quitaron el famoso reloj e incluso le bajaron los pantalones. Tras forcejear en vano, Gunnar quedó completamente desnudo y se quedó en el pasillo, jadeando con las piernas descalzas. Patata y Johanna, que estaban allí, se quedaron atónitas y me miraron fijamente. Johanna le preguntó al sistema, «Sistema, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Verdad? ¿No quiere mucho al señor Gunnar y a su hijo? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Quiere vengarse después del divorcio?» El sistema respondió, «No lo sé. Anfitrión, esto es asunto tuyo. Me preguntas pero no puedo responderte. He comprobado que la fortuna actual del señor Gunnar no alcanza para pagar mi deuda de más de 100 millones de yuanes, así que tengo derecho a solicitar primero la preservación de mi patrimonio y recuperar todo lo que pueda». Mientras hablaba, los guardaespaldas se acercaron y le quitaron a Johanna el anillo, el collar y el bolso. Gunnar tenía las piernas descubiertas, la cara pálida como el papel, y estaba tan furioso que casi se desmaya. Respiró hondo, furioso, y me rugió intentando engañarme, «Zade, te arrepentirás. Te prometo que te arrepentirás. Eres una mujer tan cruel. Sabía que no serías tan amable. Te digo que nunca volveré atrás». Fruncí el ceño y miré al guardaespaldas, quien comprendió de inmediato, dio un paso al frente y le dio 2 bofetadas a Gunnar. El guardaespaldas no le dio un golpe suave. La cara de Gunnar se hinchó al instante como una cabeza de cerdo. El dolor finalmente lo hizo recapacitar, se cubrió la cara y no se atrevió a decir palabra. Miré con una sonrisa los trofeos en manos del guardaespaldas. «Esto es solo una pequeña parte de lo que compraste con mi dinero. Recuerdo que el señor Gunnar también se gastó millones en un vestido de novia a medida, e incluso compró un yate y una casa para bodas. A juzgar por la situación financiera y las deudas del señor Gunnar, ya no debería poder permitirse estas cosas». El abogado a mi lado intervino, «Ni siquiera con un 20% de descuento, nadie querría estas cosas. El señor Gunnar ya no puede pagar la deuda que le debe. Bueno, por el bien de nuestro tiempo como marido y mujer, le daré, señor Gunnar, un día para reunir el dinero. De lo contrario, tendrá que ir a prisión». Tras decir estas palabras, me di la vuelta con elegancia y salí. Gunnar recobró el sentido y inconscientemente quiso perseguirme, pero los guardaespaldas lo detuvieron. Afuera llovía a cántaros. Mi guardaespaldas me abrió la puerta del coche con un paraguas. Cuando subí, Gunnar salió corriendo imprudentemente arrastrando a Patata Pequeña. «Zade, no puedes hacerme esto. Tenemos un hijo». Empujó a Patata Pequeña a un lado del coche. «Rápido, pídele a tu madre que se retracte». Patata me miró con odio y apretó los labios con fuerza sin decir palabra. Entrecerré los ojos y sonreí al mirarlo. «Pronto tú, tu querido papi y tu querida mami Johanna dormirán en la calle. ¿Estás contenta con eso? Si tu querida mami Johanna no me hubiera mostrado sus joyas y el anillo de diamantes que simboliza amar solo a una persona en la vida para provocarme, probablemente no te habría hecho esto. Después de todo, más de 100 millones no significan nada para mí». Sonreí mientras miraba a Patata y a Gunnar. Siempre he tenido mal carácter. Ojo por ojo es mi lema. Como esto es lo que querías, te ayudaré a conseguirlo.
Te dejaré sin nada y te haré vivir en la calle. La lluvia torrencial empapó la ropa y el cabello de Patata. Con el clima de principios de otoño, la lluvia que caía sobre la gente era gélida. A Gunnar le habían quitado el abrigo y temblaba de frío en sus pantalones cortos. Al ver a Gunnar, tan miserable y repugnante, me sentí sumamente satisfecho. Dije esas palabras deliberadamente para culpar a Johanna, solo para que el desesperado Gunnar y Patata la odiaran. No había hecho nada antes y simplemente dejé que sus acciones se pasaran por alto. Parecía que planeaba dejarlos ir, pero Johanna tuvo que buscar el desastre. Johanna nos persiguió hasta la oficina de asuntos civiles con el anillo de diamantes que simbolizaba amar solo a una persona en la vida, en bolsos de lujo que Gunnar compró con mi tarjeta, solo para provocarme. Todo era culpa de Johanna. Me volvía loca. Al ver a Gunnar, que solía darse aires, pero que ahora estaba en un estado lamentable, y al ver que no quedaba ni una pizca de amor en mis ojos por él, a quien antes amaba tanto, quizás al comprender el destino que le aguardaba, Patata se vio obligada a hablar. Mamá. No me llames mamá. Tu mamá está justo detrás de ti. Toda tu familia debe estar encerrada junta y vivir una vida feliz en la pobreza. Si no, me decepcionaré. Al oír mis palabras, el guardaespaldas apartó a Patata Pequeña y a Gunnar. Los dos cayeron pesadamente al suelo, cubiertos de barro y con un aspecto deplorable. El coche arrancó y vi a Johanna salir corriendo a ayudar a Patata y a Gunnar. Seguía luciendo tan amable y comprensiva como antes. Sin embargo, en ese momento Gunnar, quien comprendió claramente que había perdido su vida de lujo, ya no podía sentir la ternura de Johanna. Después de todo, comparada con la ternura de una mujer insignificante, la enorme deuda que estaba a punto de afrontar era como una espada que pendía sobre su cabeza. Si caía, convertiría su vida en un infierno para el resto de sus días. Las palabras "me fui cuando me fui" hicieron que Gunnar desahogara toda su ira contra Johanna. Gunnar apartó a Johanna. Es culpa tuya. ¿Quién te pidió que la siguieras? Si no hubieras venido, no habrías provocado a Zade y ella no se habría vuelto loca. ¿Estás satisfecha ahora que las cosas han resultado así? Mientras Johanna era empujada al suelo, se escuchó un sonido de notificación claro y agradable. La preferencia disminuyó un 10%. La preferencia disminuyó un 20%. Entre la lluvia y la niebla, vi que el rostro de Johanna estaba extremadamente feo. Debió de no haber imaginado que su preferencia disminuiría. Siempre había pensado que podría disfrutar de la vida después de la boda, pero esto era solo el principio. Quería ver con mis propios ojos cómo Johanna quedaría completamente arruinada tras fracasar en su plan. Regresé a mi lujosa villa, y me di un hermoso baño de pétalos. Me recosté en el sofá, comiendo deliciosos pasteles y escuchando el informe del guardaespaldas. Gunnar y Patata Pequeña aún no terminaban de creer que yo pudiera ser tan cruel. Después de que mi guardaespaldas se marchara, tomaron un taxi de vuelta a la villa, solo para descubrir que todas las contraseñas habían sido cambiadas. Al no poder entrar, Gunnar me llamó desesperadamente, pero claro, no pudo comunicarse. Había bloqueado su número. Afuera, la lluvia otoñal era continua, fría y húmeda. Sin ningún sitio a dónde ir, Gunnar y Patata Pequeña no tuvieron más remedio que seguir a Johanna de vuelta a su apartamento. El apartamento de Johanna no estaba mal, pero comparado con mi villa de miles de metros cuadrados, piscina y jardín, era insignificante. Además, Gunnar y Patata Pequeña solían tener niñeras y choferes que se encargaban de su vida diaria. Ahora que estaban de vuelta en casa de Johanna, no podían disfrutar de la vida de ser cuidados. Patata empezó a armar un escándalo poco después de mudarse. El baño no era lo suficientemente espacioso y la habitación era pequeña y estrecha. No había nadie que lo ayudara a bañarse, ni ropa cara hecha a medida que le quedara bien, ni nadie que le preparara deliciosos pasteles en ningún momento. Era realmente incómodo. Patata no lo soportaba y clamaba por venir a verme. No solo Patata Pequeña no lo soportó, sino Gunnar tampoco. Pasar de una vida sencilla a una lujosa no parece gran cosa, pero pasar de una vida lujosa a una sencilla es otra historia. El propio Gunnar tampoco soportaba la vida actual. La clave era que lo que más le preocupaba ahora era la factura de mi abogado. No tenía nada después de irse de casa con las manos vacías y ahora tenía que asumir una deuda enorme. ¿Habría alguna esperanza para él en el futuro? Gunnar estaba lleno de ansiedad e ira,
y necesitaba urgentemente resolver el dilema al que se enfrentaba. Joanna persuadió y consoló con delicadeza las emociones de Gunnar. Gunnar. Es culpa mía que Zade los atacara así a ti y a Patata Pequeña. Zade debe estar intentando obligarlos a regresar con esto. ¿Por qué no regresas, le pides disculpas y le pides que te deje ir? Después de bañarse y sentarse en la sala, que no era muy espaciosa, con ropa que le quedaba mal, Gunnar se sintió extremadamente incómodo. El repentino cambio de vida finalmente le devolvió la razón. Le gustaba la juventud, la belleza y la consideración de Joanna, pero tampoco quería renunciar a la lujosa vida de un multimillonario. Gunnar estuvo de acuerdo con las palabras de Joanna. Creía que todo esto era una táctica mía y que quería obligarlo a volver. Después de 8 años de matrimonio, me conocía demasiado bien. Nunca había fracasado en nada que me propusiera. Gunnar sabía que solo agachando la cabeza y admitiendo su error podría evitar ser considerado responsable. Tomó cariñosamente la mano de Joanna. Zade es tan cruel y desvergonzado. ¿Cree que puede hacerme bajar la cabeza con esto? No. No voy a bajar la cabeza. La odio cada vez más. Haga lo que haga, no puedo perdonarla. Joanna estaba llorando. Sé que me llevas en el corazón, pero no puedes luchar contra ella. Gunnar, toma a la Patata Pequeña y regresa. Admite tus errores como es debido. Creo que Zade te perdonará. Gunnar ya se sentía un poco avergonzado y le costaba decir que dejaría a Joanna y volvería conmigo. Ahora que Joanna era tan comprensiva e incluso tomó la iniciativa de decírselo, su preferencia, que acababa de bajar, subió 10 puntos al instante. Le tomó la mano con cariño y le dijo, Joanna, eres maravillosa. Eres 1000 veces, 10.000 veces mejor que esa arpía desvergonzada de Zade. Nunca más habrá un solo lugar en mi corazón para ella. Joanna dijo con cara de estar a punto de llorar, escuchar tus palabras me hace no arrepentirme de nada en esta vida. Gunnar, toma Patata Pequeña, y ve con Zade a admitir tus errores y a disculparte de inmediato. Para que Zade se tranquilice, cancelaremos nuestra boda de inmediato. Estas palabras coincidían perfectamente con los pensamientos de Gunnar. Estaba rebosante de alegría, pero por fuera parecía reticente. Pero si no celebramos la boda, morirás. No soporto separarme de ti, Joanna. Ambos sinvergüenzas eran unos genios de la actuación. Joanna se llenó de alegría al ver que su popularidad aumentaba rápidamente. Estoy dispuesta a sacrificar mi vida por ti. Gunnar, no digas nada más. Date prisa y ve con Zade. Zade es tan despiadado. Me preocupa lo que hará a continuación. La actuación cariñosa de Joanna aumentó la preferencia de Gunnar 5 puntos más. A regañadientes tomó a la pequeña Patata y se despidió de Joanna para venir a verme. Aunque lo habían expulsado de la villa y lo habían humillado así mis guardaespaldas, Gunnar aún no creía que yo pudiera ser tan cruel con él. Todavía creía que lo amaba tanto que estaba fingiendo y que mi propósito era obligarlo a regresar obedientemente. Así que cuando Gunnar trajo a la pequeña Patata a buscarme, su actitud seguía siendo algo arrogante. Se paró en la entrada de mi villa y le dijo fríamente al guardaespaldas que abrió la puerta, dile a Zade que estoy aquí como ella deseaba. El guardaespaldas no le mostró ningún respeto a Gunnar. ¿Quién demonios eres? ¿Cómo te atreves a pedir ver a nuestro presidente por su nombre? Regresa de donde viniste. Gunnar se sonrojó de ira al ser reprendido así por el guardaespaldas. Tú. ¿Sabes quién soy? Claro. Eres ese cabrón sin corazón que le debe a nuestro presidente más de 100 millones. ¿Cómo te atreves a insultarme? Estoy maldiciendo a un desagradecido como tú. Es repugnante solo mirarte. Fuera. Sal de aquí ahora mismo. Si no quieres que te dé una lección, lárgate cuanto antes. Gunnar nunca imaginó que el guardaespaldas lo insultaría así. Cuando llegó estaba lleno de pensamientos arrogantes, pensando que podría hacerme perdonar con solo hacer un pequeño espectáculo. La situación actual era completamente distinta a lo que esperaba. Señaló al guardaespaldas, estás menospreciando a la gente. Te lo advierto. No me hagas enojar. Que Zade salga a verme ahora mismo. La Patata Pequeña que estaba tirando también chilló, ¿te atreves a detenernos a mí y a mi papá?
Date prisa y dile a mi mamá que mi papá y yo estamos aquí. Gunnar se sintió más seguro al ver a la pequeña Patata a su lado y también señaló al guardaespaldas, diciendo, solo eres un guardián de Zaid. Aunque no lo creas, haré que Zaid te despida más tarde. En respuesta, el guardaespaldas le dio una bofetada brutal y sin piedad. La nariz de Gunnar empezó a sangrar profusamente por la bofetada, y el dolor agudo lo dejó aturdido. ¿En qué se diferenciaba esto de lo que había imaginado? Temiendo que el guardaespaldas lo golpeara de nuevo, retrocedió unos pasos y gritó con todas sus fuerzas desde afuera, Zaid. Zaid. Sal. Tengo algo que decirte. Podía ver claramente lo que pasaba afuera a través del monitor. Terminé lentamente el vino tinto de mi copa, me levanté tranquilamente y salí. Al verme salir, Gunnar suspiró aliviado mientras se tapaba la nariz sangrante. Zaid, controla a tu gente. Me burlé. ¿Para qué estás aquí? ¿Para devolverme el dinero? ¿Dónde está el dinero? Al ver mi total indiferencia e ignorar su herida, Gunnar entró en pánico. Zaid, sé que estás enojado. No lo pensé bien antes. Te pido disculpas. ¿Basta con una disculpa?, pregunté con una sonrisa sarcástica. Si una disculpa funcionaba, ¿de qué servían la policía y la ley? Mi voz era fría, y la expresión de mis ojos al mirar a Gunnar era de un asco manifiesto. En los 8 años de nuestro matrimonio, Gunnar nunca me había visto mirarlo así. Finalmente no se atrevió a pensar arbitrariamente que hacía todo esto solo para que volviera conmigo. Zaid, éramos marido y mujer, y tenemos un hijo. Por el bien del hijo, marido y mujer. ¿Por el hijo? Cuando quisiste casarte con Joanna, ¿por qué no pensaste en nuestro matrimonio? Cuando ese mocoso llamó a Joanna a mamá, y me llamó mala mujer, ¿por qué no pensó que yo era su madre? No lo hicimos. Yo. ¿Por qué ahora que la vida es dura y estás al final del camino sin salida, quieres jugar la carta de la familia? ¿Crees que le daré una oportunidad a alguien como tú? Entiendo si me odias, pero el pequeño Petato es de tu misma sangre. No deberías tratarlo así. Es tan joven. Este mocoso es tan despiadado como tú. Es capaz incluso de abandonar a su propia madre biológica. ¿Por qué debería perdonarlo y darle una oportunidad? Miré a Gunnar y le dije con desprecio, ¿no querías tanto perseguir tu supuesto amor? Te ayudaré con eso, Gunnar. No malgastes tus esfuerzos. No volveré atrás ni recogeré basura. Regresa a donde viniste. Por cierto, te lo recuerdo. No te queda mucho tiempo. Devuélveme el dinero que me debes cuanto antes o tendrás un problema grave. Tras decir esto con frialdad, Gunnar vio que la situación no era buena y empujó a Patata, queriendo que se acercara, admitiera su error y suplicara clemencia. Patata obedeció. Llorando y gritando como una madre, corrió hacia mí. Lo miré fríamente con desprecio, y el guardaespaldas no parecía tener intención de detenerlo. Justo cuando el pequeño Petato estaba a punto de alcanzarme, Gunnar, que había estado desesperado, vio un rayo de esperanza en sus ojos. Sin embargo, ese rayo de esperanza duró menos de un segundo. El guardaespaldas que estaba a mi lado estiró el pie y pateó con fuerza. Se oyó un grito desgarrador. Gunnar quedó atónito. Miró a Patata, que había sido pateada a varios metros de distancia. Luego me miró a mí, incapaz de creer que mi gente fuera tan despiadada con Patata. Patata yacía en el suelo gritando. Debe estar sufriendo mucho, ¿verdad? Observé la escena con indiferencia. En mi vida anterior, este mocoso se divertía muchísimo echando veneno a mi té todos los días. Comparado con Gunnar, yo odiaba a este mocoso más que a nadie. Gunnar era solo un extraño, pero este mocoso era diferente. Era de mi propia sangre, y lo llevé en mi vientre durante 10 meses. Cuando estuve embarazada de él, tuve náuseas matutinas durante más de 6 meses y no podía comer nada. Al dar a luz, sufrí una hemorragia masiva y casi muero. No esperaba que correspondiera a mi generosidad al criarlo, pero nunca pensé que me envenenaría. Había estado en guardia contra Gunnar y siempre fui cuidadosa, pero nunca lo había estado contra este pequeño mocoso. Así que tuvo la oportunidad de envenenarme. Aunque me vengué antes de morir, ese odio tan arraigado me impidió perdonarlo. No merecía ser perdonado, pasara lo que pasara.
Al ver que el guardaespaldas no le tenía piedad a Patata, Gunnar finalmente comprendió que él y Patata no tenían ninguna posibilidad conmigo. La razón por la que Gunnar se atrevió a ser tan arrogante y a desafiarme sobre el divorcio fue porque la quería firmemente. Sabía cuánto la adoraba. Después de todo, después de sufrir una hemorragia masiva al dar a luz a Patata, el médico dijo que era improbable que tuviera otro hijo. Gunnar pensaba que Patata era mi debilidad. Mientras la controlara, sería la ganadora, pasara lo que pasara. Al ver que podía ser tan despiadado incluso con el pequeño Patata, Gunnar se sintió tímido. Sabía muy bien lo que había hecho. Como yo podía ser tan frío con mi propio hijo, era fácil imaginar lo que le sucedería como traidor. Gunnar ya no se atrevió a molestarme y se fue con el pequeño Petatou en brazos. Después de este incidente supe que nunca más se atrevería a hacer la ilusión de hacer las paces conmigo. Gunnar conocía demasiado bien mi temperamento después de 8 años conmigo. Nunca había sido indulgente con mis enemigos. Cortar la maleza y arrancar las raíces. Lo que le esperaba sin duda sería un resultado muy doloroso. Sabía que Gunnar ya se arrepentía. Había tantas mujeres hermosas afuera. Podía divertirse con cualquiera. Si no hubiera causado problemas, algo así no habría sucedido. Ahora todo había terminado. Estaba tan fascinado por Joanna que lo perdió todo por ella. Definitivamente no podría devolver los 100 millones. Conocía mis métodos, así que solo podía esperar en prisión. Gunnar seguramente no se rendiría tan fácilmente. Definitivamente se esforzaría más por encontrar una salida. Lo primero que haría sería pedirme dinero prestado para pagarme. Antes podía pedir dinero prestado, pero ahora era diferente. El incidente ocurrido en la oficina de asuntos civiles esa mañana ya se había difundido. Todos sabían que lo despreciaba. ¿Quién se atrevería a prestarle dinero? Sin dinero para pagar la deuda, solo le esperaba la cárcel. La clave era que ese no era mi objetivo. Le daría a Gunnar un gran regalo después. ¿Acaso Joanna no quería aumentar su favoritismo? Quería ver si Gunnar y el pequeño Petatou seguirían protegiéndola como antes. ¿Seguiría su favoritismo como antes? Cuando Gunnar descubriera el verdadero propósito de Joanna, su favoritismo se reduciría a cero, ¿no? Entonces sería hora de que comenzara el buen espectáculo. Gunnar llevó a la pequeña Patata de vuelta a casa de Joanna. Al llegar a la puerta, la voz de Joanna llegó desde adentro: te lo diré. Te lo contaré todo. Por favor, no me hagas daño. Hizo una pausa y miró hacia la habitación. Varias personas yacían despatarradas en el suelo. Joanna estaba de rodillas, de espaldas a él, mientras alguien le recogía el pelo y le colocaban un cuchillo brillante junto a la cara. El hombre que sostenía el cuchillo preguntó fríamente: dime, ¿cuál es tu tarea estratégica? ¿De verdad es casarte con Gunnar? No. Mi estrategia es aumentar la preferencia. Mientras Gunnar y su hijo tengan el 100% de preferencia hacia mí, lo lograré. No es necesario celebrar una boda. ¿En serio? ¿Qué pasará si tu estrategia tiene éxito? Este cuerpo que uso para la estrategia morirá, y luego regresaré sano y salvo a mi mundo original. Recibiré una gran suma de dinero y puntos altos. Así que, cuando intentabas conquistar a Gunnar y a su hijo, ¿de verdad los querías con todo tu corazón? No. Eran solo tareas para mí. No me gustaban nada. Solo me acerqué a ellos por la tarea. Usé objetos en Gunnar y su hijo para que me tuvieran cariño y se llevaran una buena impresión. El hombre continuó preguntando fríamente: ya que has conseguido que Gunnar y su hijo te sean completamente fieles, ¿por qué gastaste dinero en contratar a estos vándalos para que te hagan cosas? ¿Cuál es tu propósito? Yo planeo que secuestren a Gunnar y a su hijo. ¿Cuál es el propósito de hacer esto? ¿Para aumentar su favoritismo? Sí. La preferencia de Gunnar y su hijo hacia mí se había estancado en cierto nivel, y yo tenía prisa. No me quedaba mucho tiempo. Joanna soltó la sopa y continuó: para completar la tarea a tiempo, quería organizar el secuestro de Gunnar y su hijo, y entonces llegaría a tiempo y arriesgaría mi vida para salvarlos. De esta manera, la preferencia de Gunnar y su hijo hacia mí sin duda aumentaría. Cuando la preferencia alcanzara el 100%,
les pediría a mis empleados que les dijeran a Gunnar y a su hijo que fue Zaid quien instigó el secuestro, y luego me sacrificaría para salvarlos. De esta manera Gunnar y su hijo jamás perdonarían a Zaid por el resto de sus vidas, y yo obtendría más puntos. Después de que Joanna terminó de hablar, oyó una voz en su mente. La preferencia se disipó. La estrategia falló. Se giró sorprendida y vio a Gunnar con una patata pequeña en la puerta. ¿Tú? ¿Por qué has vuelto? Gunnar no esperaba presenciar semejante escena. Siempre había creído que la ternura y el amor de Joanna por él eran reales, pero resultó que eran falsos. A Joanna no le gustaba nada. Solo lo consideraba un idiota. Incluso le había usado objetos. De lo contrario, ¿cómo pudo haber quedado tan atrapado en la red emocional tejida por Joanna? Gunnar tenía los ojos rojos. No podía dejarse engañar así. Ya había caído en la sutil trampa tejida por Joanna e incluso se había vuelto contra mí por ella. Había sacrificado tanto, pero resultó ser solo una estafa. Gunnar miró a Joanna y le dijo palabra por palabra: si no hubiera regresado, no habría visto este espectáculo. Me mentiste. Mentiroso descarado. Tras decir eso, Gunnar le arrebató la daga de la mano al hombre y la clavó con saña en el pecho de Joanna. Joanna soltó un grito estridente y la sangre brotó a borbotones, salpicando el rostro de Gunnar. Apuñaló una y otra vez como un loco. Haré que me mientas. Haré que conspires contra mí. Vete al infierno. Joanna estaba muerta. La policía se llevó a Gunnar. Naturalmente el castigo por homicidio intencional era la pena de muerte. En cuanto a Patata Pequeña, después de que Gunnar fuera arrestado, se cayó accidentalmente y se rompió los brazos y las piernas, quedando discapacitado. Claro que no me molestaría en cuidarlo. En cambio, lo envié directamente al orfanato. Lo que le esperaba sería una vida de tortura y dolor sin fin.